Bienvenidas, bienvenidos a una nueva unidad, la unidad número 3, comunicación y redacción. Lo que tiene relación con lo que es producción de textos, en este caso, obviamente, a lo que me refiero son textos no literarios, ¿sí? Textos de carácter administrativo, informes y ese tipo de cosas para las cuales vamos a entregar una serie de tips y de recomendaciones para desarrollar habilidades en torno a la redacción, como ya la he mencionado. Esta semana vamos a revisar el texto expositivo y el descriptivo, que se suelen confundir porque en un texto expositivo puedes tener descripciones, pero efectivamente son distintos entre sí. Y ahora vamos a detallar en qué se diferencian. Para partir, ¿qué es un texto expositivo? Sí, aunque su nombre puede resultar un tanto obvio, su definición es aquel texto que expone información, ¿sí? Ahora, claro, digo que es una definición un poco, podríamos decir, confusa, porque en realidad todos los textos en sí transmiten información. Solamente que en este caso tiene que ver, por ejemplo, con presentar datos sobre, qué sé yo, los resultados de una empresa, ¿sí? Las ganancias. Es expositivo también lo que estoy haciendo en este minuto, ¿sí? En cuanto a que estoy exponiendo una información. Ahora bien, el texto expositivo no necesariamente tiene que ver con una disertación, sino que plantea una serie de datos y situaciones que no tienen que ver tanto con lo narrativo, sino más bien con lo concreto, ¿sí? Del mundo real. Ahora bien, recordad que un texto puede ser tanto oral como escrito. Por ende, una exposición es un texto expositivo, por obviedad, como también, por ejemplo, una entrada en un blog o, por ejemplo, un blog de, no sé, que trate temas científicos, o por otra parte que desarrolle un tema sobre, no sé, mecánica, enfermería, un concepto, explicar algo. Eso también tiene que ver con lo expositivo, ¿sí? Las características básicas del texto expositivo son las de básicamente cualquier texto en general, ¿sí? De texto formal. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, un cierre. Sí, en la introducción lo que se hace es, bueno, presentar el tema. En el desarrollo, desarrollar dicho tema. Y en el cierre, acá hay varias alternativas. Puede tratarse de indicar lo que se destaca, otras cosas sobre las cuales se podrían hablar o profundizar, investigar. Esto ocurre, por ejemplo, en un informe de investigación, que uno señala qué áreas sería interesantes desarrollar más en la investigación, dado que se pudo encontrar poca o nada de información al respecto, solo algo muy puntual. También se puede indicar una proyección a futuro de lo que uno está planteando, ¿sí? Cómo esto se podría visualizar en 5, 10, 15, 20 años, etcétera. O incluso alguna recomendación de lectura. Lo importante es que la conclusión no solo sea netamente reiterar, repetir la información que ya se ha entregado, un resumen, sino que se destaquen aquellos puntos que realmente son más relevantes, ¿sí? Incluso que se plantee algún análisis, alguna reflexión en torno a esta información. Esto lo menciono porque usualmente se considera que la conclusión de un texto expositivo no es nada más que un resumen. Pero aquí hay que entender que existen distintos tipos de textos expositivos en cuanto a lo práctico. Por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, si me están pidiendo resultados de una empresa en cuanto a ganancias, o frecuencia de una enfermedad, incidencia, o por ejemplo me están preguntando un análisis en cuanto a qué material elegir para construir algo, los resultados o en la conclusión que uno puede indicar finalmente sería el análisis final de lo que se me ha solicitado. ¿Se entiende? Ahora bien, estos textos, esta es una estructura típica, lo que no quiere decir que esté señalado así como introducción, desarrollo, conclusión, sino más bien que un texto bien redactado debe poder inferirse su estructura sin necesidad de colocar los títulos. Entender que la primera parte es una presentación, luego viene el desarrollo y al final se hace el cierre. ¿Cómo se hace esto? Con el uso de conectores. A modo de introducción, profundizando en el tema, a modo de conclusión, etcétera, etcétera. Ahora bien, el texto expositivo se puede dividir en dos grandes grupos, el divulgativo y el técnico. El divulgativo, el primero del cual vamos a hablar, tiene una serie de características que apuntan
a que cualquiera persona lo pueda entender. Por ejemplo, tiene pocos tecnicismos. Busca ser amigable. Cosa que una persona sin mayor conocimiento previo de lo que te está hablando pueda comprenderlo. Existe el científico y divulgador científico, valga la redundancia, Carl Sagan, fallecido. Él se destacaba por tomar temas sumamente complejos de física, astronomía y otras ciencias y plantearlo de forma amigable. De hecho, él grabó varios programas de televisión cuya finalidad era difundir ciencia, aparte de dar charlas y todo eso. Carl Sagan, muy conocido en el ámbito científico. Él lo que hacía era bajar del nivel, ciertamente, de los tecnicismos y explicarlos, cosa de manera objetiva. Se supone, esa es la idea, que cualquiera sin conocimientos previos pueda entender lo que se está explicando. De esta forma, haciéndolo más amigable, permite un mayor acceso a las masas de dicha información. En la segunda clasificación tenemos los textos técnicos o de carácter especializado, que obviamente, al contrario del texto divulgativo, lo que busca es que sea comprendido por personas que tienen conocimientos previos sobre dichos temas. Sí, una revista científica que publica papers, por ejemplo, obviamente que usa un lenguaje técnico que tiene que ver, no sé, sobre el área de la educación, sobre el área de la salud, sobre el área de la ingeniería, de la psicología, de la psiquiatría, y va a utilizar un lenguaje concreto sin tener que estar explicándolo, ¿sí? Porque se deduce que la persona que lee este texto, el interesado o interesada, va a tener conocimientos previos. Por ejemplo, hablar de anamnesis, diagnóstico, qué sé yo, procesos intrínsecos, cualitativo, cuantitativo y otros conceptos que tienen que ver con este tipo de textos. Ahora bien, como ya había señalado, un texto expositivo de forma inherente tiene descripciones. Claro, porque está, por ejemplo, explicando un proceso, cómo es un objeto, tanto si es un texto divulgativo como uno de carácter técnico o especializado. Porque son textos que plantean no solamente un mensaje completo de un mismo tema, esto es importantísimo. Un texto descriptivo describe siempre lo mismo. En cambio, por ejemplo, un texto de carácter divulgativo, que tiene que ver con lo expositivo, puede tratar varios temas a la vez. ¿Sí? En cambio, el texto descriptivo se trata de un solo tema y resulta ser ordenado. ¿Sí? Tiene que presentar estas ideas en orden para que se comprendan de mejor forma, porque está hablando de una descripción. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la descripción de un personaje literario, supongamos, en mi ámbito, y yo digo que voy a describir las características físicas y psicológicas, primero lo lógico es que describa las características físicas, como esa estatura, color de piel, alguna característica o rasgo peculiar, y posteriormente sobre su conducta, sobre su comportamiento, sobre su psique, la psique humana, o no humana si se trata de un personaje antropomórfico, o con características humanas. Ahora bien, es importante señalar que el texto descriptivo puede ser o contener una descripción objetiva solo de datos, ¿sí?, de hechos concretos, o puede ser de carácter subjetivo, o sea que incluye la opinión personal del autor o autora. Así que eso es todo por esta semana. Continuamos la próxima con lo que es la unidad número 3, la última unidad de esta asignatura. Dura aproximadamente unas 5 o 6 semanas, ¿sí?, de trabajo, recordando que tiene su evaluación al final, ¿sí?, que es calificada con nota, y que posteriormente, después de eso, viene el proceso durante los exámenes, el proceso de prueba sustitutiva, recordando siempre que esta asignatura se aprueba con nota 4, ¿sí? Así que nada más por agregar, que estén muy bien, cuídense, hasta luego.